Bueno, hola de nuevo, maestras y maestros. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión en vivo que tiene la intención de revisar algunos temas del curso Cambio Climático y Uso de Suelo. El día de hoy, como lo ha mencionado la maestra Tania, estaremos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a abordar los temas 2.3, tipos de suelo, y 2.4, el efecto invernadero en la era industrial. Nuestro objetivo de la sesión. Disculpe, maestra Rosa, ¿gustaría compartir algo? Sí, buenas tardes. Disculpe, ¿verdad? Antes de iniciar la sesión, lo que pasa que ando un poco perdida. Yo ya tomé la sesión 1 y la sesión 2, ahorita vamos por la 3, pero quería preguntar si hay acceso a las tareas, alguna contraseña o alguna forma, porque yo ya navegué por la plataforma y no he podido accesar para hacer las tareas o las actividades. Y ya mandé un correo, ya me respondieron la ruta, pero ahora pregunto el acceso. No sé si me pudieran ayudar porque no me quiero atrasar en las tareas y ya vamos por la tercera sesión. O si es en otro lado donde debo preguntar. Muchas gracias. Maestra Rosa, tomaremos en cuenta su comentario. En cuanto termine la sesión, me pondré en contacto con usted a través de la plataforma y ya revisaré bien qué es lo que tendría que hacer para llevar a cabo las actividades. ¿De Sí, acuerdo? muchas gracias. No hay de qué, con gusto. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar sobre los objetivos. Aquí nuestros objetivos de la sesión, ligados a lo que corresponde a las unidades antes mencionadas, son las siguientes: identificar el tipo de suelo a partir de su composición. Aquí hablaremos aspectos clave acerca de la composición física, principalmente la textura, y de composición química relacionada con sus principales componentes minerales. También vamos a mencionar el cómo identificar los diferentes tipos de suelo que existen y cuál es su principal uso. Por otro lado, también vamos a abordar el efecto invernadero y su relación con el uso del suelo. Revisaremos algunos detalles que definen al efecto invernadero y la manera en que nosotros, como especie humana, contribuimos a los cambios en los ecosistemas a partir de nuestras actividades. Ahora sí, para comenzar con el tema, me gustaría hacerles la siguiente pregunta. Para ustedes, ¿qué consideran que determina el tipo de suelo de una región? Piensen en las características que lo definen. ¿Alguien quisiera participar, ya sea por micrófono o por medio del chat? Y adelante, profesora Rosa. Sí, bueno, pues yo considero que parte, pues, el agua, ya, ya que tenemos desertificación en algunos lugares, o sea, el agua, el tipo de minerales, o sea, entre otros, ¿verdad? Esa es mi participación. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más que guste compartir su participación? Bueno, ahora, adelante, profesora Denise. Bien, yo lo considero como que es multifactorial porque tiene que ver con el clima, con la altura sobre el nivel del mar, con la humedad, el uso, los organismos que en ella están, considerando la flora y la fauna, los minerales y las actividades propias del hombre que en esta región se determinen. Considero que de esta manera contesto la pregunta. Sí, está muy bien, abordó aspectos clave. ¿Otra participación, profesora? Pues, No soy a ver, maestra. vamos a leer unos comentarios. Menciona la profesora Cristina Luego a que veces los más buenos no son los mejores y los considera malos que la los zona de peores. ubicación es importante, ya que con ello permite saber si se puede ser factible al alimento o ser base. Bueno, también hay que preguntarnos qué determina el uso que se le puede dar al suelo, qué factores hay que considerar para su uso. Aquí vamos a ver a mayor detalle algunas de las ideas que han expuesto. En general, lo que podemos decir
Es que el suelo se forma a partir de un conjunto de factores formadores que son los siguientes y se relaciona mucho con lo que comentó la profesora Denise. Uno de los factores es el material parental o roca, que esto se refiere al tipo de roca que se intemperiza y es la materia prima para la formación del suelo. Otro factor es el clima, como mencionó la maestra Rosa, que se refiere principalmente a la temperatura y al porcentaje de humedad promedio de la región. Otro factor es la topografía, es decir, el tipo de terreno en el que se desarrolla el suelo, si cuenta con pendientes o no, y todo esto relacionado con el drenaje. También otro factor son los organismos, tal como lo han mencionado ahorita en los comentarios, que es la actividad biológica propia de los vegetales, los insectos y la microbiota edáfica. Otro factor es el tiempo. Hay suelos que se forman más lento o más rápido que otros. Esto en función de las características de la región. Esos son los principales, son los factores que naturalmente definen al tipo de suelo. Pero ahora hay que tomar en cuenta que otro factor es el ser humano, a partir de prácticas agrícolas y cambios en el uso de suelo. Incluso hay un tipo de suelo, una clasificación, un tipo de suelo llamado tecnosoles, que son como suelos a la carta, porque se emplean técnicas para formar un suelo dirigido a satisfacer diversas necesidades. Hablando sobre tipos de suelo y clasificación, un amplio criterio para la clasificación de suelos lo encontramos en la textura. La textura se refiere a la composición estructural entre diferentes tamaños de partículas. ¿Qué tipos de partículas? Igual como lo han comentado ahorita en los mensajes, principalmente la arena, el limo y la arcilla. Para comprender experimentalmente los principios de las propiedades físicas del suelo, formulamos una actividad que consiste en realizar pruebas cualitativas. Lo que buscamos en esta actividad radica en explorar 3 muestras, una de arena, una de arcilla y una de humus, como bien puede ser la tierra negra para macetas, porque queremos comprobar la formación de agregados, es decir, qué tan fácil se pueden agrupar las partículas entre los 3 tipos de muestras, obtendremos resultados diferentes. Esto nos habla acerca de la estructura y estabilidad de los agregados y cómo se relaciona con la potencial compactación del suelo y su capacidad para transportar el agua hacia regiones inferiores, y a esto le llamamos conductividad hidráulica. Otra propiedad que podemos explorar está en la prueba de la mancha. Esto lo vemos con el color y se refiere a qué tan fácil pueden desprenderse o disolverse algunos constituyentes de la muestra. El color del suelo es indicador de características como la composición mineralógica, el contenido de materia orgánica, contenidos de óxidos e incluso, en campo, nos puede indicar el grado de humedad. Al final de la actividad encontramos 2 preguntas de reflexión. ¿De dónde cree que provienen los suelos? ¿Qué características tiene el suelo? Aquí me gustaría complementar. Los suelos provienen de las rocas, que a su vez son un conjunto de minerales, y los minerales son un conjunto de elementos y compuestos químicos. Estos elementos y compuestos se reestructuran y se transforman a través de diversos procesos físicos, químicos y biológicos que dan lugar a la formación del suelo. En cuanto a la textura, en cuanto a las pruebas que se hacen en la actividad, es importante tomar en cuenta que la proporción relativa de estas partículas determina propiedades físicas del suelo como lo es su densidad, compactación, espacio poroso, capacidad de retención y transportación de agua, propiedades que están estrechamente relacionadas con el potencial uso que se le puede dar. La clasificación del suelo según su textura nos permite tomar mejores decisiones y no solo para el manejo agrícola, no solo para espacios muy amplios, porque incluso esto puede ser aplicado en casa, puede ser aplicado en el jardín para tener plantas en mejores condiciones. Una proporción ideal es un tercio de arena, un tercio de limo y un tercio de arcilla. Bien, ¿qué es el suelo? El concepto suelo presenta distintos significados en función del proceso de formación
y del campo de actuación de quien hace la definición. Entre un agricultor, ingeniero, planificador, geólogo, político, entre otros, se puede obtener una definición muy diferente. Pero de acuerdo a una perspectiva objetiva y ligada al estudio científico del recurso, podemos decir que los suelos son sistemas naturales abiertos y complejos que se forman en la capa más superficial de la litosfera. La génesis del suelo, es decir, el proceso de formación, requiere energía, requiere de los flujos y ciclos de materia y energía. La formación y evolución de los suelos es un proceso dinámico que depende de una interacción continua entre la energía solar, el ciclo del agua, los ciclos biogeoquímicos y la actividad biológica. El suelo es un complejo integrado por materia sólida, líquida y gaseosa, en donde la mayor parte corresponde al estado sólido, lo que se refiere a la materia mineral y orgánica. La parte líquida se compone de agua con elementos solubles y la parte gaseosa, que está constituido principalmente por aire y dióxido de carbono. Tal como sugiere la actividad detectives del suelo, podemos estimar algunas propiedades a partir de la textura y el color. Podemos considerar 4 principales grupos: suelos calizos, arcillosos, arenosos y humíferos. Los suelos calizos se caracterizan por poseer un color blanquecino, que se refiere a una gran cantidad de carbonato de calcio en su composición y que les hace parecer muy compactos. Estos son suelos con características óptimas para el cultivo, pero que requieren de un tratamiento para evitar encharcamientos. Los suelos arcillosos tienen un color característico, en donde predominan los tonos rojizos o marrones debido a la presencia de óxidos de hierro y aluminio. Estos suelos en temporada de lluvia tienden a compactarse y en escasez de humedad suelen presentar grietas. Los suelos arcillosos tienen un drenaje deficiente, pero son extremadamente nutritivos. Lo que se puede hacer para contrarrestar esto es drenar de manera artificial. Los suelos arenosos son deficientes en liberar sustancias nutritivas porque casi no retienen agua. Estos tienen la ventaja de ser muy bien oxigenados y que son fáciles de aprovechar debido a que se pueden mezclar con otros componentes y que no presentan dificultades para la labranza. Los suelos más nutritivos son los suelos negros, los suelos humíferos. Estos se caracterizan por tener materia orgánica en una cantidad abundante que promueve la formación de complejos organometálicos que contribuyen a una óptima nutrición vegetal. La desventaja que tienen estos suelos está en que dependen de unas condiciones de temperatura no cálida, o sea, abundan en clima frío y húmedo, pero estas condiciones no son apropiadas para muchos tipos de cultivo. Ahora, en cuanto a la composición química, aquí nos referimos principalmente a la composición mineralógica y cómo se comporta en presencia de diferentes factores como lo es el clima y la actividad biológica. De manera general tenemos dos tipos de suelos: ácidos y alcalinos. Los suelos ácidos se caracterizan por presentar abundantes cantidades de óxido de hierro y aluminio en disolución, mientras que los alcalinos poseen grandes cantidades de compuestos de calcio y sobre todo de sodio cuando ya hablamos de suelos sódicos. Al hablar de composición química del suelo, podemos hacer énfasis en el pH. El pH, lo que conocemos como potencial de hidrógeno, es un indicador de la posible disponibilidad de compuestos que pueden ser beneficiosos o tóxicos para las plantas. Un valor óptimo de pH es 7. Cuando los suelos son ácidos, se puede presentar intoxicación por aluminio debido a que este elemento inhibe la captación de fosfatos. Por otro lado, el sodio tiende a retener agua y evita que las raíces generen un espacio acuoso que les permita asimilar nutrimentos. En el suelo sucede algo similar a nuestra alimentación.
En el caso de las plantas, estas necesitan degradar los sólidos para integrar componentes en una disolución asimilable. Hablando sobre diferentes tipos de suelo en función de su composición química, podemos remarcar una clara tendencia. En regiones tropicales es más frecuente encontrar suelos ácidos, porque a mayor temperatura y a mayor humedad, los compuestos que predominan son los óxidos de hierro y aluminio. Por otro lado, Sí. profesora Margarita, gracias. Por otro lado, en zonas áridas es más abundante la presencia de sodio en grandes cantidades. ¿Y a qué se deben estas diferencias? A que predominen suelos ácidos en regiones tropicales y a que predominen suelos salinos en regiones áridas. Bueno, esto se explica porque principalmente en climas secos, la baja disponibilidad de agua favorece la acumulación de sales en el suelo, incluidas las sales de sodio. Cuando hay una gran cantidad de humedad y sucede este proceso que le llaman el deslave de algunos componentes minerales, los que predominan, los que se podría decir que sobreviven a esta gran cantidad de humedad son los óxidos de hierro y aluminio. Por eso es muy frecuente encontrar en zonas tropicales suelos muy rojizos, muy intemperizados. Recordemos que una composición ideal debe de estar equilibrada entre los porcentajes de arena, limo y arcilla. Desde un punto de vista agrícola, esto permite que se retenga una mayor cantidad de agua alrededor de las raíces de las plantas. El agua es el medio para que las plantas absorban y asimilen nutrimentos. También es importante el espacio poroso, porque mientras más compacto sea el suelo, más difícil será para las plantas que se oxigenen las raíces. Además de que para la microbiota puede representar problemas de supervivencia. La composición mineralógica de los suelos es variable, ya que depende de su material de origen. Por ello es recomendable tomar en cuenta el tipo de suelo que se quiere aprovechar para reconocer sus carencias y agregar fertilizantes y abonos en caso de ser necesario. Aunque prácticamente casi siempre, incluso en suelos muy nutritivos, propio del uso, propio del desgaste, es necesario agregar potasio, nitrógeno y fosfatos, porque la tasa de recuperación de estos elementos es más lenta respecto a lo que toman las plantas. La gran diversidad biológica de México se debe en parte al amplio mosaico de suelos que presenta en su territorio. De acuerdo a la base referencial mundial del recurso suelo, en México se encuentran 26 de los 32 tipos de suelo que se registran en el planeta. En esta actividad, con el mapa interactivo, invitamos a que exploren los suelos de una región de interés y que a partir de lo que encuentren logren describir algunas características relacionadas con el uso que se le da al suelo en cuestión. Por ejemplo, podemos encontrar suelos que dependen del comportamiento de las lluvias, suelos de regular a baja productividad, suelos muy fértiles, otros apropiados para pastar ganado, entre otros. Aquí vale la pena mencionar que este tipo de categorización que se le puede dar a los diferentes usos de suelo es muy general. Es sumamente general porque puede haber casos en donde algunos cultivos respondan mejor que otros. Por ejemplo, los andosoles, que son suelos de origen volcánico que los encontramos justamente donde hay mayor actividad volcánica, estos suelos son catalogados como un recurso de regular a baja productividad, pero fueron y han sido, bueno, siguen siendo una fortuna para el cultivo de maíz en la región del eje neovolcánico, especialmente en la región de la cuenca del Balsas, que es la región que da origen o que dio origen a todo lo que conocemos hoy en día como el maíz. Por eso es importante puntualizar que el uso del suelo con fines agrícolas no está relacionado necesariamente con su fertilidad. Pero si el suelo no proporciona los nutrimentos necesarios, ¿qué se puede hacer?
se recurre a las prácticas agrícolas convencionales. Y es aquí donde ejerce una mayor presión la actividad humana, porque modificamos el entorno, modificamos los ecosistemas para satisfacer necesidades particulares. Si bien México cuenta con una gran diversidad de suelos, la mayor parte del territorio nacional está dominado por 5 tipos. Leptosoles, que son suelos de muy poca profundidad, son estructuras de poco desarrollo y poca disponibilidad nutrimental. Prácticamente son una roca con una cubierta edáfica de aproximadamente 10 centímetros. Los regosoles son suelos que también presentan poco desarrollo. Son un poco más profundos que los leptosoles, pero se presentan regularmente en relieves o composiciones que suelen fragmentarse y que impiden el desarrollo y maduración del suelo. Estos dos tipos de suelo, los leptosoles y regosoles, son principalmente arenosos. En cuanto a la predominancia del limo, encontramos a los calcisoles, ricos en materia orgánica, los fosems, y arcillosos, los vertisoles. Estos principales tipos de suelo, que ocupan cerca del 80% del territorio nacional, son aprovechados para agricultura de temporal, agricultura de riego y para establecimiento de pastizales. Cada uno posee sus ventajas y desventajas estructurales y químicas, de las cuales se emplean diversas técnicas para mejorar sus condiciones. Parte de lo que se puede obtener, parte de las observaciones, resultados y conclusiones de la actividad detectives del suelo, de aquello que obtuvimos experimentalmente, bien puede ser una representación de lo que encontramos en diferentes tipos de suelo en función de su composición mineralógica. Y tomando en cuenta que hay suelos que no cuentan con el potencial nutrimental necesario y que se requieren de usar técnicas complementarias, eso nos lleva a la siguiente pregunta de reflexión. ¿Consideran que el uso del suelo se relaciona con el efecto invernadero? ¿Alguien quisiera participar a través del chat o por micrófono? Aquí los escuchamos y leemos. Adelante, profesor Ángel. Muy buenas tardes a todos, noches. El cambio de uso de suelo afecta principalmente porque estamos deforestando zonas en las cuales ya no permite la captación de agua. En este caso, para Puebla, tenemos el cambio de uso de suelo de zonas de árboles por plantar cultivo de nopales. Entonces, se ha afectado mucho ese ecosistema. Sí, muchas gracias, profesor José. ¿Alguien más quisiera compartir un comentario? Profesor Ricardo, adelante. Profesor Ricardo, ¿gusta participar? Gracias. Ya es que tenía el micrófono Ok. desactivado. Buenas tardes. Buenas tardes. Podemos considerar que este efecto invernadero, al haber una mayor cantidad de dióxido de carbono a nivel atmosférico, pues también afecta un poquito lo que es el ciclo del carbono. Pudiéramos pensar que también esto aunado a la deforestación, pues haya una mayor erosión en los suelos fértiles y quizás los minerales que son adecuados para el cultivo, en este caso para las tierras que son de tipo humus, que es donde existe una mayor cantidad de materia biótica, que es la que permite la fertilidad. Entonces, digo, desde mi punto de vista, quizás ahí pudiéramos considerar este efecto invernadero derivado de una mayor concentración de dióxido de carbono y bueno, por lo tanto se altera un poquito el ciclo del carbono. Pudiera ser por ahí, profesor. Y muchísimas gracias, profesor Ricardo. Muy buena aportación, muy valioso el comentario. Voy a leer un comentario que
escribió la profesora Adriana Camacho, dice que sí, considera que sí afecta porque el cambio de uso de suelo para agricultura ha degradado los ecosistemas. Tenemos este panorama general en que las actividades humanas han modificado el entorno para adaptarlo a sus necesidades y conlleva precisamente algunos efectos como lo es el incremento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. De nuevo, muchas gracias por sus valiosas participaciones. Para continuar, le daré la palabra a la maestra Tania. Gracias. Gracias, profesores. Pues hemos estudiado la composición del suelo y en este momento, pues justamente conectamos con esto que es el efecto invernadero. Y para estudiar el efecto invernadero, pues queremos también establecer esta conexión con el uso del suelo y bueno, cuál es la relación que hay con el efecto invernadero. Y para iniciar, les hemos preparado una actividad de exploración que hemos llamado el efecto invernadero y el uso del suelo. No sé si alguno de ustedes ya llegó a esta actividad. Si nos pueden levantar la mano. En esta actividad, pues hemos dividido las actividades a realizar en dos partes. La primera parte es una exploración a partir de simulador de gases de efecto invernadero y la luz visible infrarroja. Bueno, por ahí están contestándonos. La profesora Denise aún no llega, no hay ningún problema. La profesora Silvia tampoco. Profesora Mari Carmen, adelante. Y yo ya llegué ahí a los simuladores. Muy bien, profesora. Sí. Ok, y en un segundo momento tenemos el efecto invernadero y las emisiones por actividades humanas. Bueno, ahorita perdí un poquito la conexión. Les iba a mostrar justamente estos dos simuladores y su funcionamiento, pero les voy platicando en lo que vuelve mi conexión. Como vemos en la primera imagen, este simulador de gases de efecto invernadero y la luz visible, lo que tenemos en medio, pues es una pequeña lámpara. En esta lámpara se pueden seleccionar qué tipo de luz vamos a estar, podemos decirlo, prendiendo. Tenemos luz infrarroja y luz visible, que son las que vamos a explorar. Y en este simulador, pues vamos a escoger o mostrar la luz de forma normal y la vamos a incidir en diferentes componentes. Entre los componentes que tenemos son diversas sustancias. Tenemos aquí monóxido de carbono, tenemos ozono, tenemos otras moléculas como el vapor de agua, tenemos también nitrógeno. Y bueno, aquí en esta simulación lo que vamos a ver es cómo interactúa la luz infrarroja con justamente estas moléculas. Entonces, primero vamos a utilizar la infrarroja y vamos a hacer incidir en todas estas moléculas para ver de qué manera interactúa la luz, que en este caso, recordemos que la luz infrarroja es esta luz que proviene de los cuerpos debido a la temperatura que emiten. Claro, profesora Denise, la profesora Denise nos dice que ya utiliza estos simuladores. Efectivamente, son simuladores que nos sirven para explorar diferentes momentos. En este caso lo estamos utilizando justamente para hacer la conexión con este efecto invernadero y el uso del suelo. Posteriormente, ya que probamos todas las moléculas y cómo reaccionan con la incidencia de luz infrarroja, probamos la luz visible. Registramos todos nuestros resultados y comparamos cuáles son estas reacciones que tienen las moléculas a partir de la incidencia de esta luz, ya sea el infrarrojo y el invisible. Cuando nosotros queramos reiniciar nuestra simulación y probar una nueva molécula, vamos a darle clic en este botón amarillo que se puede ver en la parte inferior derecha, que es como una flecha de recircular. Y la idea es que podamos tener un registro de cómo reaccionan con todas. Vamos a registrar cuáles sí reaccionaron a la luz infrarroja, cuáles a la luz visible, cuáles a ambas y cuáles a ninguna de las dos. Y bueno, de esta manera vamos a poder identificar cuáles son los gases de efecto invernadero y la idea es que nos expliquen por qué creen que reaccionan a esta luz. En estos
En la segunda parte de esta actividad exploratoria tenemos ahora el efecto invernadero y las emisiones por actividades humanas. Cuando ustedes ingresen directamente al simulador van a abrir se abrir esta pestaña con esta imagen que pueden ver, donde pueden observar que se ve como un fondo, la atmósfera, una pequeña capa de la superficie. Tenemos un termómetro. En este termómetro vamos a poder pues señalar qué unidades queremos observar, Fahrenheit, Celsius, y en este caso pues vamos a utilizar Celsius. También vamos a poder activar o desactivar, por ejemplo, la presencia de nubes en este espacio. También vamos a poder visualizar en una gama de colores el incremento de la temperatura, el balance energético dentro de la pantalla en la parte verde, en la parte inferior derecha, van a poder observar un pequeño cuadro para poderlo seleccionar. Aquí vamos a poderlo activar o desactivar si nosotros necesitamos ver este balance energético, que es parte también de los resultados que se espera que se registren. Entonces, en este explorador, básicamente lo que vamos a ver es este efecto y cómo la luz va a, podemos llamarlo, atravesar la atmósfera, cómo va a interactuar con todos los elementos que están y además cómo va a influir en las temperaturas que se van a ir registrando en la superficie del planeta. En la parte derecha van a poder observar una barra donde aquí vamos a poder señalar o indicar la concentración de gases de efecto invernadero que queremos visualizar. Entonces, por default les va a dar un valor medio. Ustedes pueden explorar este simulador y poner valores altos, valores bajos, y también explorar cuáles son estas diferencias que pueden identificar. Y la otra parte, del lado derecho de esta barrita, bueno, en la parte inferior de la barra grande van a poder encontrar un pequeño calendario del lado derecho, de su lado derecho. Y este calendario, cuando le den clic, va a permitirles visualizar 3 épocas en particular del planeta. Una es la era preindustrial, más o menos 1950, después vamos a tener 1990, 2000 y después 2020, que es lo que vamos a explorar un poco en este simulador del efecto invernadero. 1750, perdón, 1950 y 2020. Y aquí lo que vamos a ver es también si cambia pues la presencia de vegetación, las edificaciones, etcétera. Entonces, una vez que ya hemos explorado estos 2 simuladores, me parece que ya regresó a internet, pero bueno, ya dimos un pequeño repaso a estos 2 simuladores. Son simuladores bastante interactivos, están en español, son de la plataforma de FET. Vamos a pedirles que nos respondan algunas preguntas respecto a los resultados que hayan obtenido en estos 2 simuladores. En el cuestionario, pues tienen que ir respondiendo conforme a lo que observaron, a lo que pudieron identificar en el simulador. El cuestionario es el 2.4, se llama Simuladores, Moléculas y Luz y el efecto invernadero. Es un cuestionario muy sencillo de 6 preguntas y es importante que sepan que se responde se califica de forma automática. Posteriormente, una vez que hemos realizado estas 2 exploraciones, vamos a llegar a un momento de explicación para poder conectar estas ideas que acabamos de explorar con la teoría. Entonces, justo vamos a explorar el efecto invernadero, donde justamente aquí vamos a poder observar pues cada uno de los pasos que podemos visualizar en el efecto invernadero. Profesora Flor, adelante, ¿tiene una duda? Sí, buenas tardes. Yo me quedé en esta parte de los simuladores. No
se me hacen complicado alcanzar a ver esta parte de simuladores. Yo soy ajena a muchos de los temas que vienen aquí, pero ya me metí a explorar los simuladores, ya le estuve probando, pero no alcanzo a percibir algún cambio en ellos, o sea, no alcanzo a ver estos efectos que a mí me gustaría, pues, ver más interactivos. No sé qué estoy haciendo erróneamente, no sé si nos pudieran mostrar cómo funciona este simulador, por favor. Ambos, ¿eh? Perdón, Claro, disculpe. profesora, con mucho gusto. Afortunadamente ya funciona mi internet, no había querido cargar, pero bueno. Aquí les estoy presentando el simulador de las moléculas y su interacción con la luz. Entonces, bueno, aquí lo que les mencionaba es que tenemos dos lámparas, o bueno, cuatro posibles incidencias de la luz. Aquí tenemos el infrarrojo y el visible, que es con los que vamos a estar trabajando. Y esto tiene que ver un poco con la energía que emiten estas luces. La luz visible es con la que nosotros podemos ver todo lo que está a nuestro alrededor y va de la gama justamente de los colores del arco iris, ¿ok? Más hacia el infrarrojo, bueno, aquí tenemos el espectro de luz, que esto se encuentra en esta misma herramienta, pues podemos tener, el infrarrojo se encuentra en esta banda. Entonces, son de menor frecuencia hacia menor frecuencia y menor energía hacia mayor frecuencia y menor energía. Ese es el orden. Entonces, solo exploramos estas dos bandas. ¿Por qué exploramos estas dos bandas? Infrarrojo y el visible, que es esta de muchos colorcitos. Es el espectro de luz que nos llega principalmente del sol, o la banda, podemos decirlo, más ancha, y que nosotros podemos identificar. Entonces, aquí, por ejemplo, si tenemos el infrarrojo, ponemos el monóxido de carbono. Tenemos monóxido de carbono, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, metano, agua, dióxido de nitrógeno y ozono. Para que nosotros podamos ver lo que ocurre en esta simulación, tenemos que dar clic. Bueno, aquí hay como un play y pausa, pero tenemos que encender también la lamparita. Entonces, aquí, por ejemplo, encendemos la lámpara de carga y vean qué ocurre con la molécula. ¿Está o no interactuando con nuestra molécula de carbono? Ven que ocurre algo diferente cada vez que llega esta luz, se estira y se encoge la molécula, de repente uno de estos fotones de infrarrojo se aplica a algún otro lado. Esto lo tenemos que registrar en nuestras observaciones. Acabo de apagar la lámpara. Vamos a pasar al nitrógeno y vamos a observar qué ocurre. Profesora, ¿ocurre algún cambio? Sí, ya alcancé a distinguir que Bueno, en este caso en el nitrógeno. sí, no se estira, se queda Ok. fijo, ni tampoco las partículas van derechas, no se desvían, pero ya vi cuál es el detalle, que no le El doy prender la lámpara. exactamente. Sí, Bueno, muchas gracias. no se preocupe, con mucho gusto. De esta misma manera exploramos todas las moléculas. Podemos irlas cambiando. Tenemos el dióxido de carbono, vean lo que ocurre. Vean lo que ocurre con el metano. Ahora veamos qué ocurre con el agua. ¿Qué ocurre con el dióxido de nitrógeno? Hay una interacción con esta radiación que está incidiendo. Y por último, el ozono. Esta misma actividad la hacemos ahora, pero con una radiación distinta, que es la radiación de luz visible. Lo mismo hacemos. Podemos iniciar la simulación dando play. Prendemos la lámpara con el ozono. ¿Qué ocurre con el dióxido de nitrógeno? Está bastante interesante. De hecho, quizás no lo logran ahorita percibir porque traigo audífonos, pero también pueden escuchar sonido de la interacción. El dióxido de carbono,
el oxígeno, el nitrógeno, el monóxido de carbono. Entonces, pues aquí lo que tenemos indicado también es que aquí vienen las de mayor energía, microondas, a las de, de menor energía a las de mayor energía, que son en este sentido, microondas, infrarrojo, visible y ultravioleta. La idea es que ahí vienen también unas preguntas y puedan responder esta pequeña exploración que indicamos. La segunda parte, pues entonces ahora es este simulador del efecto invernadero. Voy a volverlo a reiniciar. Aquí este simulador se inicia dando clic en la parte inicial, pero bueno, los elementos que les mencionaba es este termómetro que se puede incluir aquí, los grados en los que pueden presentar la temperatura. Aquí pueden variar la concentración de gases de efecto invernadero. De hecho, vean que la banda de azul se vuelve más oscura o más clara dependiendo de la concentración de gases de efecto invernadero. Y aquí lo que vamos a observar, como aquí indica, es la energía, que es la luz del sol y el infrarrojo. La luz del sol es la que consideramos la luz visible que incide en la superficie. También podemos tener lo que es la presencia o no de las nubes y la indicación de este balance de energía. En este caso, en donde tenemos la concentración en esta barra únicamente, les decía que por default les da una concentración media. Vamos a iniciar la simulación, incluyendo este balance de energía. Se puede ver que hay algunos cambios conforme incide la luz del sol. Vean que la luz del sol incide sobre las nubes, parte se refleja, parte llega a la superficie de la Tierra. Cuando la superficie de la Tierra se calienta, esta emite esta radiación infrarroja debido a la temperatura que tiene. Y podemos ver diferentes grosores de línea. Hay una línea que podemos decir que se dispara hacia arriba en rojo, pero de ella se desprenden un par de pequeñas líneas infrarrojas mucho más delgadas. Algunas regresan, podemos decirlo, y otras sí se van al espacio. Y bueno, esto tiene que ver con el balance energético que podemos observar aquí. Cuando iniciamos la simulación, este balance de energía pues, se puede visualizar. Podemos decirlo desde el inicio, cómo va cambiando. Vean que hay dos flechas hacia abajo, donde está incidiendo la energía adentro y la neta. Y la del medio, que es la que va hacia afuera, vean que poco a poco se va incrementando para dar una energía neta, podemos decirlo que equilibrada. Lo que entra es lo mismo que sale. Entonces, estos elementos que estamos visualizando ahí, la idea es que los observen, los puedan identificar con más detalle y nos puedan dar sus observaciones. Otro elemento que les pedimos en este simulador es que tenemos este pequeño calendario que se encuentra aquí. Y vean, tenemos estas tres épocas. Vamos a empezar en la era de hielo. Vean que incluso nuestro panorama de este simulador es esta gran capa de hielo, las montañas incluso cubiertas, etcétera. En este caso, pues incluso tenemos que la concentración de gases de efecto invernadero, pues no es nula, es un poco más o mayor que la media, pero se encuentra en este rango. En 1750, pues ya cambia, no hay hielo, ya hay ahí más unos graneros, estos molinos de viento. En 1950, bueno, en 1750 era la era preindustrial, en 1950 pues inicia esta revolución industrial, tenemos aquí estas chimeneas, estas plantas, ya tenemos casas con otro tipo de construcción. Y finalmente vean que en 2020 incluso tenemos aerogeneradores, edificios bastante grandes. ¿Cómo será este efecto de la energía y la temperatura que podemos alcanzar o que alcanzamos, vaya, en este equilibrio energético del planeta? Esta es la parte que deseamos que observen. Entonces voy a regresar a la presentación. Y bueno, adelantándonos un poquito en estos contenidos que tenemos. Ay, Carlos, ¿me ayudas compartiendo de nuevo la presentación, por favor? Sí, claro. Gracias. La idea es que este momento de exploración ustedes puedan identificar todas estas características del efecto invernadero natural que estamos explorando. Y vean como tal en la imagen esta animada que tenemos, pues estamos observando parte de lo que ya observamos en este simulador, donde
pues algunos de los elementos que vamos a observar están descritos aquí. La luz solar atraviesa la atmósfera y calienta la superficie de la Tierra, que a su vez emite radiación infrarroja. Recordemos, llega la luz a la superficie de la Tierra se calienta por esta incidencia de radiación y al calentarse emite radiación infrarroja, pues en todas direcciones, en forma de calor y hacia la atmósfera. En su regreso al espacio, parte de este calor es atrapado por la atmósfera, debido a que, debido a estos gases de efecto invernadero, y justamente es lo que exploramos en el primer simulador, cómo interactúa la luz infrarroja cuando atraviesa diferentes moléculas. Eso es lo que vamos a observar ahí. Y que ahora, bueno, lo estamos describiendo un poco en la teoría. Entonces, los gases de efecto invernadero, antes de ser devueltos a la superficie de la Tierra, interactúan con estos, el calor atrapado en la atmósfera interactúa con estos gases de efecto invernadero antes de volver a la superficie de la Tierra, y una parte como tal, pues sí es emitida de nuevo al espacio. Como consecuencia de ello, pues esta energía que vuelve a regresar a la superficie de la Tierra aumenta la temperatura del planeta. Como se puede ver, el planeta se está poniendo cada vez más rojito. Y finalmente, pues esto es gracias a los gases de efecto invernadero que permiten una temperatura promedio de unos 18 grados centígrados que si no estuvieran en la atmósfera, el planeta tuviera o tendría una temperatura promedio de menos 15 grados centígrados. Y bueno, de menos 18 grados centígrados, y bueno, en este caso, pues sería inevitable. Entonces, lo que tenemos que reflexionar aquí, y bueno, que también queremos resaltar, es que justamente el efecto invernadero tiene su importancia en que permite una temperatura adecuada para que se desarrolle la vida en el planeta. Así de importante es este efecto invernadero. Pero tenemos algunos elementos pues que justamente han incrementado los gases de efecto invernadero que tenemos en el planeta. Y bueno, aquí tenemos que las emisiones generadas por la quema de combustibles fósiles desde el inicio de la revolución industrial han modificado esta concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esta es la forma en la que los seres humanos hemos contribuido al cambio climático y a esa intervención sobre el clima, que es una intervención como tal antropogénica, o sea, no es un proceso natural. Y bueno, algo muy importante es que este efecto está ocurriendo a un ritmo muy acelerado, el cual, bueno, como vamos a ver un poquito más adelante, pues es un efecto que no se había tenido en mucho tiempo. Recordemos que algunos de los gases que estuvimos explorando y que también les hemos puesto información es cuáles son estos gases de efecto invernadero, que los van a poder identificar porque estos interactúan con esta luz infrarroja o luz visible que tenemos. Y bueno, dentro de ellos está el vapor de agua, es el más abundante y el principal en la Tierra. Tenemos el dióxido de carbono, es muy importante en la Tierra, y bueno, este dióxido de carbono, recordemos que se encuentra en diferentes ciclos, todos los seres vivos estamos compuestos de carbono, y bueno, este carbono se libera en esta forma de este gas en muchas reacciones químicas. También tenemos el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos, que son compuestos sintéticos, pero que se han usado de forma industrial muy extensa, y de ahí algunos en menos proporción, pero que también vamos a poder identificar en los elementos que les vamos a ir presentando de la parte teórica. Entonces, este incremento de los gases de efecto invernadero, pues como ya vimos, están dados debido pues a muchas de las actividades que ahora y actualmente hacemos y que como tal están incrementando esta temperatura. En la parte inferior tenemos una pequeña concentración histórica del dióxido de carbono atmosférico. Es una pequeña gráfica donde van a poder ver una barra azul, bueno, no sé si la ven así, una barra azul con una tendencia en un momento particular a la alza. Y bueno, esta línea que podemos observar es
un rango estable durante cientos de miles de años, digamos, que la concentración de dióxido de carbono siempre estuvo entre los 200 y 280 partes por millón. Sin embargo, de acuerdo con las mediciones más recientes de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera, o NOAA por sus siglas, y del Instituto de Oceanografía en California, actualmente estamos casi al doble, como se pueden ver en esa pequeña gráfica, alcanzamos hasta los 420 partes por millón. Y esta alteración está generada por justamente un aumento en las emisiones de estos gases, que ahora y actualmente lo que están provocando es diferentes efectos, principalmente el incremento de la temperatura. ¿Y qué hacemos los seres humanos para influir en este clima? Pues las actividades humanas han afectado la Tierra, el océano, la atmósfera, y estos cambios han alterado el funcionamiento planetario. La quema de combustibles fósiles, la liberación de sustancias químicas en el agua, en la atmósfera, así como la reducción de la cubierta forestal, que vamos a ver que es también parte importante de donde se almacena este carbono, que ahora con la deforestación se está liberando, pues da como consecuencia el desarrollo de la sociedad, pero por otro lado, el desequilibrio de este sistema climático. Y por último, los principales factores humanos que han impactado los recursos de la Tierra y provocan el cambio climático son 4. El número 1 es el crecimiento poblacional, el cual pues ha tenido un crecimiento exponencial. Recordemos que la producción de la población ha sido exponencial, no tan pronunciada como el siglo pasado, en donde también hubo una campaña importante para la reducción de la producción o el crecimiento de la población, pero cada vez hubo más. Y esto a su vez nos lleva al factor 2. Hay una demanda mucho más grande de energía, mucho más grande de recursos naturales, y eso pues pide que explotemos y exijamos aún más a nuestro planeta. También de forma considerable se espera que se siga haciendo en el futuro, porque seguimos creciendo en población, en demanda, en requerimientos para nuestro confort, y lo que sigue pues es esta demanda también de energéticos que tenemos. Entonces, seguimos usando combustibles fósiles que siguen emitiendo estos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Sabemos que la industria mundial y económica está desarrollándose en tecnología, sin embargo, no la potencializamos para dejar de usar estos combustibles fósiles, por lo que pues siguen teniendo efectos negativos sobre el ambiente. Y por último, el 4, pues es esta deforestación. ¿Qué podemos decir sobre la deforestación? Recordemos que un factor responsable de este cambio climático pues es la deforestación, y recordemos que también causa la pérdida de biodiversidad, pero contribuye al incremento de dióxido de carbono, y es importante reconocer el papel que juega la fotosíntesis en la absorción de este gas, del dióxido de carbono, y el equilibrio del ciclo del carbono como tal. Entonces, estamos desequilibrando estas zonas en donde el carbono se encuentra almacenado y los estamos distribuyendo o acumulando en otras áreas donde anteriormente no estaba, como océano y atmósfera. ¿Alguien en este momento me podría decir alguna otra contribución que podría tener el ser humano en cuanto a estos factores humanos que han impactado en el cambio climático y el uso del suelo? ¿Alguien que quiera darnos una aportación? Profesor Ricardo, adelante. Sí, yo considero que de manera adicional, al haber una mayor población, pues obviamente respiramos, hay una mayor cantidad de emisión de dióxido de carbono, pero de manera consecuente también contribuimos con el metano, porque pues los desechos orgánicos, todo lo que nosotros desechamos, igual se requiere de mayor alimentación, hay una mayor cantidad de animales, también ellos
pues producen metano y bueno, pues todo lo que pudiéramos desechar como productos alimenticios, todo ese desperdicio pues provoca fuentes de metano, que también es un gas de efecto invernadero. De manera conectada, pues también se requiere de mayor infraestructura para vivir, al haber más población y bueno, pues esto requiere de ocupar espacios. Simplemente hay lugares, por ejemplo, hablo aquí de la Ciudad de México al oriente, donde hay algunos relieves, algunos montes que ya incluso ya están habitados. Entonces, pues eso también ha contribuido a que haya una mayor deforestación. Y bueno, pues obviamente el proceso de fotosíntesis para la captación de dióxido de carbono, pues también de alguna manera va siendo menor. Y bueno, pues esto pues contribuye precisamente a esta mayor emisión y obviamente al estar más industrializados, bueno, pues la emisión del dióxido nitroso, ¿no? Entonces todo esto que es multifactorial, pues viene agarrado con esta mayor emisión de gases y consecuencia, bueno, pues el aumento en la temperatura de la corteza terrestre, precisamente porque no permite que se libere esa energía térmica que tenemos aquí. De hecho, no sé si usted recuerda la Agenda 20, en la Agenda que se firmó en el 2015 para el 30, la Agenda 2030, había precisamente eso que comentaba usted, ¿no? Donde se especulaba que hasta el 2030 iba a haber un aumento en la corteza de 1.5 grados, pero el año pasado se cumplió esa temperatura y precisamente decían los científicos que iba a traer como consecuencias algunos cambios climáticos, pero bastante marcados, ¿no? Salimos apenas ahorita del tema del niño y ya estamos entrando con la niña. Entonces, estas alteraciones que también afectan los ciclos hídricos, bueno, pues trae como consecuencia todo esto, ¿no? Y pues obviamente trae algunos otros factores adicionales, como que no haya suficiente agua en el subsuelo debido a que no permite que haya la filtración del agua, pues se evapora mucho más rápido. Pues esa sería mi aportación. Gracias, profesor Ricardo. Acaba de tocar puntos elementales y que definitivamente en este curso vamos a profundizar más adelante. Y efectivamente, los efectos que se pueden tener debido a este incremento de los gases de efecto invernadero, pues lamentablemente es multifactorial y multicausal y consecual. Entonces, vamos a tener consecuencias derivadas de estas acciones que, bueno, en principio tenemos el incremento en la temperatura promedio del planeta, que efectivamente en esta Agenda 2030, donde se intentaba, podemos decirlo, decrementar este aumento en la temperatura lo más posible, pues para que no lo llegáramos a este 1,5 grados en el 2030, que ya lo logramos, pues efectivamente también tenemos otros efectos, como son estos eventos extremos que son cada vez ahora, tienen un mayor impacto. Tenemos inundaciones, tenemos incluso en estas sequías que provocan también incendios. Son efectos que se tienen justamente al suelo, al recurso que estamos estudiando actualmente y que, pues, con esta demanda de servicios, de recursos, del suelo para la vivienda, también vemos presente otros efectos como son el deslave de laderas y, bueno, otro tipo de eventos que también se presentan debido a estos cambios en diferentes, usted lo mencionaba, ciclos biogeoquímicos, el agua, el carbono y otros. Entonces, estos efectos que se tienen debido a un desequilibrio del incremento de los gases de efecto invernadero, lo representamos y lo platicamos en este momento, pero el siguiente momento en donde quisiéramos claramente establecer la importancia entre este efecto invernadero como un efecto natural y un efecto invernadero o
un efecto invernadero con actividad humana en donde, bueno, podemos decir que las actividades y los procesos que son producto de estas dos actividades son muy diferentes. Y cabe mencionar entonces que el efecto invernadero natural es importante para que la vida en el planeta se pueda desarrollar, para que tengamos una temperatura de confort, para que pues efectivamente la vida como tal se pueda desarrollar. El efecto invernadero es un efecto positivo y mantiene los niveles propios para el desarrollo de la vida. Pero ¿qué pasa cuando el incremento de los gases de efecto invernadero está presente de una forma muy acelerada? Pues tenemos justamente este desequilibrio, este desajuste, estos grandes cambios a los grandes ciclos biogeoquímicos que desestabilizan el planeta. Y bueno, en esta imagen claramente lo podemos ver. Hay un incremento en la temperatura, que este incremento en la temperatura, aparte de cambiar la composición y la circulación de todos estos elementos, pues también provoca esta temperatura mucho mayor a la de un nivel propicio para la vida e incluso puede llegar a afectarlo. Esto queremos que esté muy claro porque muchas veces se ha hablado sobre el efecto invernadero como algo negativo y totalmente que debería de eliminarse del planeta. Entonces, hay que comprender este proceso para poder también tomar acción ante este incremento de los gases que provocan, pues ya hablamos de algunas de las consecuencias, pero sobre todo de este incremento en la temperatura. Para ello, bueno, también en las lecturas que les proporcionamos, hablamos de los gases que contribuyen con este efecto invernadero ya de una forma más puntual. Hablamos del vapor de agua, hablamos del dióxido de carbono, del metano, que como bien decía el profesor, es uno de los gases que también emitimos. ¿Por qué son tan diferentes? ¿Por qué se abordan de una forma distinta? Recordemos que el vapor de agua es el más abundante en la atmósfera. A lo mejor la característica del vapor de agua es que puede cambiar de estado con una variación en su temperatura menor o en un rango de temperatura que podemos nosotros apreciar en un periodo de tiempo corto. Nosotros podemos ver que el agua se congele, se evapore, se condense, etcétera. Y los otros a lo mejor tienen esta característica de que no cambian de estado tan fácilmente con cambios muy pequeños en la temperatura. No podemos observar estos cambios. Por lo tanto, pues es importante identificar cuáles son estas características para poder identificar cómo reducirlos, cuáles sí podemos quizás dejar de emitir de una forma más fácil, cuáles están provocados por una gran actividad del planeta o bueno, una actividad humana en el planeta, etc. Entonces, si seguimos con esta emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero, pues vamos a tener en promedio una temperatura mucho más alta de la esperada. Las condiciones climáticas más cálidas probablemente llevarán a una mayor evaporación, lo que va a llevar también a una mayor precipitación, que es también lo que provoca algunos de los fenómenos más importantes climáticos de circulación atmosférica y marina. Y esto va a afectar efectivamente diversas regiones, ya sea que unas se vuelvan muchísimo más húmedas y se inunden, y otras muchísimo más secas, que incluso no hayan recursos alimenticios o, bueno, el recurso del suelo para la producción de alimentos. El efecto invernadero más fuerte calentará los océanos, derretirá parcialmente el hielo y los glaciares, o destruir el nivel del mar. El agua del océano también se expandirá. Recordemos este proceso natural, que es la expansión térmica del agua, lo que va a provocar en un aumento en el nivel del mar, que cubrirá ciertos puntos del suelo. El incremento de la temperatura del océano, por sus características, también induce a una acidificación mayor del océano, lo que cambia las características de un hábitat, de una biodiversidad muy amplia, de una de las más grandes del planeta, que es el océano, el mar,
y los acuíferos como tal. Mientras tanto, ciertos cultivos y ciertas plantas podrían responder favorablemente al aumento del dióxido de carbono atmosférico, creciendo más vigorosamente y usando el agua de manera más eficiente, aunque se tienen también estudios de que podría ocurrir totalmente lo opuesto, al llegar a un límite en donde hay un exceso de este gas y no puede ser absorbido o se absorba además, pues también puede tener una afectación en el proceso de emisión de oxígeno, que también sabemos que las plantas lo hacen y es sumamente importante para la vida del ser humano. Por otro lado, las temperaturas elevadas y los patrones climáticos cambiantes podrían cambiar las áreas donde crecen mejor ciertos cultivos, afectar la composición de las comunidades naturales de plantas, y también sabemos que las afectaciones en estos recursos del suelo que nos brindan alimento también proporcionan o producen movilidad en las poblaciones, desplazamientos, inestabilidades. Bueno, estas inundaciones también provocan estas movilizaciones debido a la inestabilidad de un recurso que no hemos considerado de los más importantes para nuestra subsistencia, que es el suelo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado pues a la revisión final de lo que sería esta primera unidad, o bueno, primera unidad 2, y con los temas 2.3 y 2.4, pues llegamos al fin de esta revisión. Al término de esta actividad, nada más cabe mencionar que les hemos preparado una actividad opcional, es la actividad 2.4b, el efecto invernadero y las actividades humanas, en donde les pedimos que desarrollen una presentación escrita de máximo una cuartilla, donde atiendan diversos aspectos que se han abordado. En esta actividad que presentamos a partir de los recursos que ya revisamos ahorita, les pedimos que nos platiquen sobre cómo ha cambiado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera desde la revolución industrial, qué factores han influido en este cambio, qué otros gases de efecto invernadero han cambiado su concentración y cuáles son los aspectos negativos y positivos del efecto invernadero que ha identificado hasta ahora. Y bueno, este documento nos lo pueden enviar en PDF, la actividad está dentro del contenido y como les decía al inicio, eso es una actividad opcional. Y bueno, mencionado esto, bueno, no sé si en el contenido haya alguna duda, con respecto al contenido hay alguna duda, para poder pasar a esta revisión de los aspectos pedagógicos de la unidad. Bueno, tenemos algunos comentarios. Perdón, profesora Denise, voy a leerlo rapidito para hacer la conexión con lo que habíamos estado revisando. La profesora estaba de acuerdo con el profesor Ricardo. Con la actividad humana vemos cambios drásticos en las condiciones ambientales y lo podemos ver con lo que sucede en la naturaleza ahora mismo. En el sur, lluvias torrenciales y en el centro y parte del norte, secos. Efectivamente, este cambio climático, este impacto pues en el sistema climático como tal y con una gran influencia debido al efecto invernadero, pues es parte de lo que provoca todos estos eventos y antes no era tan evidente asociarlo a todos estos efectos, a este cambio climático, pero ya todos lo estamos viviendo con diferentes afectaciones, como nos dice la profesora Denise, y creo que es un buen momento y un momento importante también para continuar haciendo énfasis en los efectos de este cambio climático y los impactos y cómo nosotros podemos también tomar acción ante ellos. Bueno, profesora Verónica, para la asistencia les pedimos que aquí en el chat nos escriban su nombre completo, en el chat queda grabado la asistencia y también si nos puede poner el plantel y la localidad de donde se encuentra el plantel. Y ya aquí queda registrado. Entonces, bueno, no habiendo dudas, vamos a pasar a las características pedagógicas. En este caso, recordemos que hacemos énfasis en el uso del modelo pedagógico indagatorio de las 5 E's, en donde recordemos que tienen estas 5 etapas que inician con E, empezando por el enganche. En esta etapa se busca identificar cuáles son las ideas de los estudiantes
y qué tiene cada tema o los conceptos que se van a revisar. ¿Alguien podría darnos o decirnos cuál de las etapas en donde estuvimos abordando o que abordamos pertenece a esta etapa? Profesor Ricardo, adelante. Sí, pudiéramos considerar los efectos, bueno, eh, quizás desde la pregunta inicial, ¿qué efecto tiene bueno, los gases de efecto invernadero con el suelo? Quizás por ahí pudiéramos comenzar, enganchar con una lluvia de ideas a los alumnos. ¿Qué relación tienen eso con el suelo, con el uso del suelo? Correcto, profesor. Tenemos esta pregunta donde, como dice el profesor, indicábamos que de qué forma consideraban la relación entre el uso del suelo y el efecto invernadero. Esta es una pregunta de enganche, está en la parte intermedia del tema 2.4, entre el tema 2.4 y el tema 2.3, y justamente esta pregunta retoma y recupera elementos del tema 2.3, donde se habló un poco sobre la composición del suelo. Y justamente esta actividad se toma para identificar cuáles son los saberes previos, qué elementos recuperaron del tema anterior. En el tema anterior, voy a comentarles, la primera pregunta que les hizo el maestro Carlos es ¿qué determina el tipo y el uso de suelo en una región? Este también es un momento de enganche para recuperar estas ideas. También en estas preguntas de ideas, recordemos que exploramos las ideas previas e incluso las ideas que tenemos presentes sobre, por ejemplo, el suelo en donde nos encontramos. México es tan diverso que los tipos de suelo pueden variar desde el calizo, arcilloso, etcétera. Y las características que nos van a decir en este momento, pues van a depender de las características también en las que ustedes estén más cotidiano. Por ejemplo, las piedras o el suelo con piedras más tipo carbónica no se encuentran tanto en zonas costeras como en estas zonas costeras que encuentran de forma muy cotidiana la roca caliza, etcétera. Entonces, son algunos elementos que podemos recuperar. Este momento de enganches para que los estudiantes recuperen estos elementos y además los conectemos con el tema que vamos a abordar. Esta conexión con el suelo y el efecto invernadero, pues lo tomamos para llevarlos justo a explicarles el efecto invernadero. Posteriormente tenemos las etapas de explorar, que bueno, esta creo que son las que quedan mucho más claras. Aquí tenemos indicado en la parte final de la presentación justamente a cuáles corresponden. Tenemos la actividad experimental detectives del suelo. Aquí experimentan y hacen diferentes pruebas con el suelo. Recuperan estas ideas que habían tenido y llegan a este conflicto cognitivo para decir, lo que yo he dicho no es precisamente lo que esperaba, pero ahora tengo pruebas de que si mancha, si se puede hacer bolita, etcétera. Tenemos la actividad con el mapa interactivo de los tipos de suelo. De esta manera podemos tener un panorama más amplio del país y también identificar en qué zonas se encuentran qué tipos de suelo. Y si a lo mejor yo pensaba que el suelo de mi comunidad era como homogéneo en todo el país, pues a lo mejor ya identifico otros tipos de suelos. Empiezo a introducir además lenguaje científico sobre los tipos de suelo, leptosoles, etcétera, e identifico cuáles se encuentran en mi comunidad. En el siguiente, pues está el simulador del efecto invernadero, que fue ya para el tema 2.4, y las actividades humanas. Tenemos también la actividad opcional del efecto invernadero, el simulador de... ay, profesora Cecilia nos está escribiendo. El efecto de la luz en diferentes moléculas que corresponden a los gases de efecto invernadero y cómo interactúan con ellos. Y empezamos a tener esta exploración sin llegar a los términos científicos. Todo es con base en esta observación y esta exploración vivencial que podemos alcanzar. Y en el siguiente momento tenemos un momento de explicar. ¿Alguien me puede decir cuáles son las características de este momento de explicar? Profesor Ricardo, adelante. Ay, creo que tiene apagado su micrófono. Sí, es cuando ya a los alumnos ya les damos
una explicación, nosotros ya como facilitador de la construcción de su conocimiento, ya los términos, como usted dice, ya más técnicos, más apropiados hacia lo que ellos están observando. Y es en este momento de explicación cuando se da el momento de enseñanza, que es cuando se considera que el alumno aprende ahora sí, es decir, ya relaciona sus conceptos, lo que él exploró, y ahora sí ya le da el nombre técnico, el nombre científico, y ahora sí ya puede de alguna manera explicar, ya tiene los elementos como para poder él ya dar un concepto del fenómeno que está observando o del tema que se esté tratando, en este caso del suelo. Bueno, pues ya él ya pudiera definir el tipo de suelo que él trae, pudiera incluso hasta dar algunas notas científicas de lo que él se le ha mencionado, pero ya es el momento en el que nosotros ya estamos ya con él explicándole ya con términos qué es lo que él exploró de acuerdo a la idea o al tema con el cual se le enganchó. Muy bien, profesor Ricardo, muchas gracias. Antes de este momento que nos acaba de comentar el profesor Ricardo, ¿hay algo que tenemos previamente que hacer? Profesora Denise, adelante. Sí, yo pienso que la retroalimentación dentro de esta situación es muy importante porque es cuando después de haber experimentado y visto qué es lo que se espera del indagaron, ya nosotros empezamos y la reforzamos. Entonces creo que es la parte en la cual nosotros debemos de en este momento la enseñanza del concepto. En esta parte usted, por ejemplo, ha hecho bastante bien porque nos hace la reflexión sobre lo que es la condición del medio ambiente, las características y luego lo aterriza dentro de las condiciones teóricas. Entonces creo que es ahí donde nosotros podemos engancharlos y en ese mismo momento, porque este tipo de pedagogía de las 5 no tiene un 1, un 2, un 3, sino que se pueden intercalar cada uno de ellos para poder lograr que el alumno pueda en todo momento establecer la relación con el conocimiento. Entonces, no tendríamos por qué empezar por el enganche o no tendríamos por qué esperar, por qué no empezar por la experimentación o por qué no empezar por la misma evaluación, porque podríamos nosotros jugar con estos momentos para poder lograr la situación. En esta situación creo que ustedes han hecho un buen desarrollo de este tema para que nosotros podamos entender los conceptos que a lo mejor teníamos guardados y que de alguna manera se ven reflejados en el último momento. Gracias, profesora Denise. Bueno, me parece que más o menos el tenor de esta etapa es la misma, brindar al estudiante la información. Algo que quería enfatizar es que el primer momento de esta etapa de explicar va a iniciar con las ideas de las y los estudiantes. Los estudiantes son los primeros que explican, ¿ok? Eso es muy importante porque son quienes van a dar las observaciones, las características de los elementos que exploraron de primera mano. Recordemos que este modelo pedagógico, la principal actividad es que está basado en estas actividades vivenciales de primera mano. Son ellos quienes exploran estos elementos y obtienen información de lo que vamos a abordar en los temas y construyen a partir de esta vivencia y dan sentido conceptual a partir de sus ideas y entendimientos. Entonces, el primer momento de la etapa de explicar es la que dan las y los estudiantes. En este momento, y de hecho en todos los momentos del modelo pedagógico, es muy importante que no demos estos juicios de valor, ¿estás bien o estás mal? La guía que nosotros como docentes hacemos es a través de estas preguntas. ¿Tú por qué crees que ocurrió esto? ¿Crees que esto debía ocurrir antes, después, porque sí, porque no, etcétera? Y los vamos guiando conforme a preguntas. Posteriormente, de este momento sumamente importante, es
que debemos recalcar, ellos primero son los que dan la explicación sobre sus experiencias inconsistencias con lo que habían planteado, porque llegan a un momento de un conflicto cognitivo, que yo pensaba que iba a ocurrir y qué es lo que realmente ocurrió. Y así es como construyen nuevas ideas y entendimientos a partir de sus vivencias. Después de este momento es cuando nosotros como docentes efectivamente ya brindamos la información y los elementos. Y la guía la hacemos a través de estas preguntas. Entonces, intervenimos con esta experiencia de cátedra que puede llegar a los fundamentos de diversos elementos, o también podemos brindarles recursos para que a partir de la explicación ellos conecten con lo que han podido explorar de primera mano. Entonces, este momento de explicar, pues aquí tenemos algunas de las lecturas que ya abordamos, las explicamos un poco a modo de charla, pero pues también incluye lecturas, videos y pues son todos estos elementos que se desarrollan en esta etapa. Otra cosa importante que dijo la profesora Denise es que efectivamente los momentos pueden intercalar. Lo que sí es importante es que primero haya una exploración y posteriormente haya una explicación por parte del estudiante y en segundo momento por parte del docente, porque la construcción se va dando en estos momentos. Y efectivamente en la parte de evaluar, como usted nos decía, hay diversos momentos que se tienen debido a la forma de evaluar diferentes aspectos. Entonces, la evaluación se lleva a cabo en, podemos decir que todos los momentos de cada una de las etapas, debido a que, por ejemplo, como dice aquí en la lectura, durante las actividades de la fase de enganchar, el docente tiene la oportunidad de realizar una evaluación diagnóstica e identificar los saberes previos e ideas intuitivas. Además de que ellos recuperan y los tratamos de enganchar, podemos identificar diversas características, cómo se desarrollan, si participan, cuáles son esos saberes, quiénes a lo mejor tienen una mejor o mayor comprensión sobre un tema y quiénes a lo mejor, por una cuestión cultural incluso, tienen una percepción o está desviado un poco el concepto de lo que nosotros esperábamos. Y siempre queremos mantenerlos curiosos, motivarlos. Podemos identificar cuáles son sus intereses para así atraerlos con muchísimo mayor facilidad. Exacto, profesora Cristina. Diversos instrumentos y que nos van a permitir evaluar diferentes, con diferentes objetivos. Por otro lado, tenemos en la actividad de exploración cuestionarios, debates que se evalúan de forma formativa de forma formativa, la cual permite identificar si los estudiantes cuentan con la comprensión del fenómeno. Esas preguntas que nosotros guiamos son para también identificar si lo que ellos percibieron de estas experiencias son lo que nosotros esperábamos, a lo mejor con sus propias ideas, a lo mejor no con tanto detalle, o a lo mejor no identifican todos los elementos, pero identifican el principal. Estos son los elementos que nosotros podemos evaluar en este momento de exploración. Y también, como bien nos decía, que eso es totalmente correcto, nos permite reconocer qué elementos podemos fortalecer y orientarlos en una dirección deseada. Puede ser que las observaciones y lo que hayan identificado se desvíe por la lógica que se aplicó. Y nos ha pasado también a nosotros, que quizás nosotros observamos que al cambiar ciertos parámetros y nuestra lógica nos dice que cuando la temperatura se incrementa hay este efecto. Y a lo mejor esa es la primera percepción, pero en realidad lo que está ocurriendo es que a lo mejor se desplaza, hay un desplazamiento, etcétera. Por otro lado, también tenemos esta evaluación sumativa que permite al docente ir guiando sin dar una respuesta correcta a los estudiantes, a mayor comprensión de los conceptos abordados. Esta actividad además proporciona una oportunidad de compartir conocimientos también en función con diferentes herramientas, como nos decía la profesora Cristina, para monitorear y apoyar el progreso de las y los estudiantes de manera sincrónica. Todos podemos evaluarlos con el mismo instrumento, pero sabemos las capacidades y habilidades que cada uno tiene y esa es la parte importante también que se debe evaluar. En este
en este desarrollo de estos temas, pues hemos incluido estos elementos del modelo pedagógico y las características, pero también es importante que les indiquemos que todos estos elementos que proporcionamos están relacionados también al nuevo marco curricular común. Y en relación con los recursos sociocognitivos, lo mencionábamos la sesión previa, los recursos sociocognitivos, recordemos, son aprendizajes articuladores indispensables para la construcción de la comprensión y permanencia en el conocimiento y aprovechamiento de estas experiencias que vamos articulando en todos estos planes de aula. Desempeñan un papel formativo fundamental, además de ser transversales a la currícula, contribuyen a diversos desarrollos de capacidades, y aquí los tenemos. El pensamiento matemático, donde adopta procesos de razonamiento matemático, tanto intuitivos como formales, de observar, intuir, conjeturar, argumentar y obtener conclusiones a problemas matemáticos de las ciencias naturales, experimentales y de diferentes áreas. En particular, este está más asociado a las ciencias naturales, pero este pensamiento lógico también nos va a ayudar a volverse un poco más críticos. Por otro lado, tenemos la lengua y la comunicación, que recordemos es principal y primordial en el desarrollo y también en el modelo pedagógico, muy alineado al nuevo marco curricular, donde, bueno, en el lenguaje y la comunicación, recordemos que hay diferentes aspectos en donde podemos intervenir, la forma de la comunicación y el lenguaje. Pueden indagar sobre una situación, fenómeno, problema, y esto también se incluye en los recursos que nosotros podemos brindar al estudiante y hacerlo o involucrarlo en su mismo entorno para explicar lo que está aconteciendo y volverse más crítico sobre cómo comunicar y qué elementos rescatar de todo lo que se aborda. Por otro lado, también tenemos el uso de herramientas digitales, que es parte de la cultura digital, que ahora es primordial y sumamente importante en el desarrollo escolar, científico, y en el que todo también ahora tenemos este alcance. Nos dice la profesora María de Los Ángeles también el trabajo colaborativo, correcto. Y bueno, todos estos elementos los van a poder aplicar con este modelo y esta modelación que les acabamos de presentar. Cómo trabajan de forma colaborativa dentro de los proyectos y en las actividades. También cuáles son sus necesidades y los contextos nos van a permitir utilizar diversos recursos que ellos tengan al alcance. Y muchas de estas acciones y actividades que realizan los estudiantes en muchos casos nos sorprenden porque quizás no disponen de muchos recursos tecnológicos y ellos mismos se las ingenian para aplicarlos y nos sorprenden. Entonces, también hay que reconocer que estos elementos nos van a permitir crecer con ideas como docentes. Así es, profesora. El contexto, pues efectivamente es muy importante porque sabemos que las posibilidades y los contextos diversos, sociales, culturales, económicos, formativos de nuestros estudiantes es muy heterogéneo. Y eso también puede ser una herramienta útil para poder realizar diversas actividades, para poder lograr el abordaje de diferentes conceptos a diferentes niveles, etc. También el plan que nosotros les acabamos de presentar en este tema 2.2, pues está conectado con las progresiones de aprendizaje, en particular para el área de ciencias naturales. Y bueno, tenemos la materia y sus interacciones. Aquí tenemos algunos de los principales etapas de las progresiones que se abordan y cómo se conectan con el contenido que abordamos. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, así incluso las moléculas que acabamos de explorar. Identifica los flujos y conservación de materia y energía, cómo estos flujos de materia y energía pueden darnos ciertas características
del sistema climático, temperatura, concentración de diferentes elementos, cómo se dan estos cambios físicos, estos cambios materiales y cómo afecta a los seres vivos en el planeta. Lo exploramos en este tema. Relacionar la naturaleza de la estructura microscópica con patrones macroscópicos, lo observamos a través de esta exploración. Utilizamos relaciones numéricas y tasas de cambio para obtener información sobre diversos sistemas. Tenemos concentraciones. Sabemos que el tema de concentraciones es bastante amplio y que en algunos casos puede ser complicado para algunos estudiantes, pero empezamos a tener este acercamiento con estos conceptos para comprender un poquito mejor el tema, ¿no? Y la progresión como tal. Abordamos también el ciclo del agua, vemos cómo se han ido alterando, cómo se han ido alterando los ciclos biogeoquímicos a partir de estos cambios. Utilizamos los modelos de la materia, es posible comprender y describir, predecir cambios de estado físico que suceden con las variaciones de temperatura o presión. La energía térmica total de un sistema depende conjuntamente del número total de átomos del sistema, el estado físico de la materia, el ambiente circundante, y la materia está en función de la energía total de un sistema, que está totalmente congruente con el tema de el calentamiento global que estamos abordando, e identifica diferentes componentes básicos del ciclo del carbono. Estamos hablando como tal, explorando qué ocurre con el ciclo del carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero, y explica cómo suceden diferentes cambios de carbono en la naturaleza y reconoce el ciclo del carbono como un importante ciclo en la materia y flujo de energía en los ecosistemas. Y esto, lo más importante y relevante que queremos enfatizar es que totalmente aporta transversalidad a las actividades del proceso de enseñanza y aprendizaje en toda la currícula básica de ciencias naturales, porque son aprendizajes para comprender un entorno en el que viven, en el que se enfrentan a retos, problemáticas y que conectan a lo largo de su vida escolar. La siguiente progresión, pues, es del segundo semestre, que corresponde a la conservación de energía y sus interacciones con la materia, que es totalmente congruente con lo que se aborda en el tema. Y asimismo, también para no alargarnos un poco más, tiene esta conexión con la tercera progresión de ciencias naturales, que es ecosistemas, interacciones, energía y dinámica. Aplica el conocimiento sobre el ciclo del carbono, conservación de la materia, descubre organismos que llevan a cabo fotosíntesis, en este caso, pues las plantas, que lo abordamos y que es sumamente importante para la recuperación del dióxido de carbono de la atmósfera. También identifique cuando la energía y la materia circulan, se dan cambios físicos y químicos en los organismos vivos del planeta, que era lo que mencionábamos, que se afectaba a la biodiversidad. Y finalmente, pues, el grado de la fotosíntesis ocurre conforme a la cantidad de recursos, energía solar, pues también el carbono que se encuentra en la atmósfera, que va a determinar la productividad misma de estos organismos. Entonces, vean que podemos tener esta transversalidad claramente aplicada en el abordaje de este tema del cambio climático y uso de suelos. Y bueno, lo enfatizamos ahora en cada uno de estos temas para que también, en caso de que ustedes quieran compartir esto con sus estudiantes, si estén en algún semestre en particular, pues puedan abordarlo con los elementos asociados a la progresión que estén enfatizando. Y bueno, con esto, pues terminamos esta pequeña sesión. Se extendió un poco más, pero pues que nos da mucho gusto que hayan participado. Queremos agradecerles también por todos sus comentarios. Entendemos que algunos no pueden abrir su micrófono, pero pues sus participaciones en texto también son importantes. Profesora María de los Ángeles decía, hermosos temas. La verdad es que sí son bastante interesantes. Y bueno, se los presentamos también como un recurso que pueda ser útil para el desempeño en sus aulas, como les habíamos pues más o menos platicado también en la presentación que nos hacían. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Les queremos también dejar nuestro correo de soporte
Y recuerden que también dentro de la plataforma tenemos nuestro foro de dudas académicas y foro de dudas técnicas en caso de que se requiera. Profesora, me parece que la profesora María de los Ángeles le mandé la información que nos solicitó al inicio sobre su ingreso. Y bueno, si sobre esta modelación, este tema que hemos abordado el día de hoy para cerrar la unidad 2, los recursos naturales del suelo, alguien ya no tiene una duda, podríamos dar como finalizada esta sesión. Gracias, profesora María de Lourdes. Bueno, queremos agradecerles. Vamos a dar por terminada esta grabación.